Damos inicio a la presentación del día de hoy, que es manejo de la salinidad y sodicidad en suelo y agua. Esta será impartida por el ingeniero David Díaz Sabino. Muchas gracias a Nech por la invitación. Pues he sido un poquito, digamos, un poquito más de casos prácticos, no vamos a meternos a la parte teórica. Como ya les comentaba el ingeniero Nico, estoy más a la parte, más bien egresado de fitotecnia, no tanto suelero como tal. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es un tanto más de casos prácticos de cómo convivir y sobrellevar estos detalles de la salinidad y del sodio en el suelo, más que nada, en el agua, digamos, es un tanto muy dirigido el manejo y nos da un poco de más apertura a la parte del suelo para hacer el manejo que le debamos a hacer o realizar. Y entonces, ante eso, pues vamos a dar inicio con la plática. Lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos muy básicos de estos temas. Vamos a ver a qué se refiere salinidad, a qué se refiere sodicidad, qué tipo de sales están presentes en el suelo y en el agua, cuáles son útiles, cuáles no son útiles. Y al final de la plática, pues vamos a ver una serie de cálculos de cómo pueden ustedes saber la enmienda más adecuada que deban de utilizar para, pues, un tanto mejorar o remediar los niveles de sales y de sodio que tengan presentes en el suelo para que la planta que ustedes establezcan, que su cultivo que ustedes establezcan en su terreno, pues sea rentable, digamos que no haya tantas mermas por estas problemáticas. Obvio, en el proceso de producción, pues son muchos factores los que influyen y determinan el rendimiento del cultivo. En esta ocasión, pues vamos a ver estas dos partes y si tuvieran, digamos, la necesidad o el requerimiento de conocer de la otra parte del manejo de los nutrientes, pues también con mucho gusto estoy aquí abierto para una siguiente plática. Bueno, entonces, pues iniciando, como les decía, vamos a ver algo muy rápido de conceptos básicos. Se considera suelos salinos, más bien un suelo se considera salino cuando la concentración de sales solubles, principalmente la parte de cloruros, sulfatos o en casos muy extremos la parte de nitratos, de sodio, de calcio y de magnesio, en la zona de las raíces de las plantas alcanzan niveles muy altos que impiden el crecimiento y el desarrollo óptimo de los cultivos, el desarrollo óptimo de las plantas. Los suelos salinos se desarrollan preferentemente en aquellas regiones donde las lluvias son insuficientes para compensar las pérdidas de agua causadas por la evapotranspiración que hay en la zona. En esas condiciones, bueno, en esta condición se favorecen los procesos de concentración y de precipitación de minerales por la ausencia de un régimen de lavado en el suelo. También se puede desarrollar en regiones húmedas, bajo condiciones de alta demanda evaporativa y en un nivel freático superficial y pues también tiene que ver mucho con la actividad humana. La presencia de sales en el agua de riego son las, digamos, principales causas de la salinización de los suelos. Por esta razón, la parte de los riegos, quien maneje este tema en las agrícolas, se debe de planear muy bien y manejar de modo a que se pueda mantener un óptimo balance de las sales en la zona de las raíces, y un balance de las sales favorable ocurre cuando la cantidad de sales que entran a la zona de las raíces es menor o igual a la cantidad que sale en el agua de drenaje. La concentración de sales solubles presentes en la solución del sustrato se mide mediante la conductividad eléctrica, y la conductividad eléctrica es la medida o la capacidad más bien de un material para conducir la corriente eléctrica. Mientras más alto sea el valor, mientras más fácil se mueve la corriente a través de este objeto, por así decirlo, significa que es mayor la conductividad eléctrica, y eso pues indica que es mayor la concentración de sales que están presentes en este conductor. En este caso, pues aquí les muestro dos medidores portátiles con los que ustedes pueden ir tomando lectura de la conductividad
conductividad eléctrica que hay en el sustrato o en el suelo que ustedes estén usando en la producción de sus cultivos, y con esto pues van a tener un dato de cómo se está la concentración de sales, la conductividad eléctrica como tal, en el medio donde están cultivando sus plantas. Este es un medidor de HANA, su costo ronda sobre los 3,500 a 4,000 pesos, y este otro ya es un tanto un poco más sofisticado, es de Blue Lab, anda sobre los 5,000 a 6,000 pesos. Y hay otros combinados que les miden la conductividad eléctrica y el pH del medio en donde ustedes estén haciendo la toma de las lecturas. Por ejemplo, también otro de HANA se llama Combo, que les mide la conductividad eléctrica y el pH que tenga, es lo que estén midiendo, y ese anda sobre los 4,500 aprox. Con eso pues ya tienen ustedes alguna idea de cómo está el nivel de concentración de sales en suelo o en el sustrato. Okay. El valor de la conductividad eléctrica que presenta el suelo influye en gran medida en el esfuerzo que tiene que realizar la raíz de la planta para absorber los nutrientes de la solución de fertilizantes que ha sido aportada. Por tanto, si se encuentra por encima del valor óptimo para el cultivo, la planta tiene que esforzarse más para extraer los nutrientes, y esto pues conlleva a un gasto adicional por la planta, que influye pues en un desgaste, porque pues invierte energía para extraer esos nutrientes, y eso pues a fin de cuentas también influye en el rendimiento, porque está haciendo un esfuerzo para absorber esos nutrientes que en lugar de hacer otra actividad dentro de la planta. El gasto de energía realizado por la planta a la hora de absorber nutrientes es importante, porque si la planta ahorra energía en la nutrición, esto de energía que ahorra la planta lo va a disponer para otras funciones, como les comentaba, para otros procesos fisiológicos. Un ejemplo de ellos puede ser el engorde de frutos, y esto pues en definitiva en nuestro cultivo pues lo hará que sea más productivo, y por lo tanto la rentabilidad va a aumentar si le ayudamos con esta parte a la planta. La tolerancia a la salinidad lo entendemos como un concepto de que es la capacidad que tiene el cultivo para soportar las sales del suelo sin experimentar efectos perjudiciales en su desarrollo o en la producción de los cultivos. Las plantas desarrollan diferentes estrategias para ser tolerantes a la salinidad. Por ejemplo, esto está aquí en esta imagen, restringen la extracción de sales y ajustan su presión osmótica la planta a través de la síntesis internamente de sales compatibles como la prolina, como la glicina betaína y otros azúcares. Es por eso que en la actualidad pues ha habido desarrollo de varios productos que contienen este tipo algunos los consideran como aminoácidos, y que están cargados con estos dos que les comento, la prolina y la glicina betaína, como para dejar que la planta no se ponga en un estrés, por así decirlo, que esté funcionando adecuadamente, y que no se desgaste la planta con consumo de su energía interna para combatir con este tipo de adversidades. Otra estrategia es que, seguida por las plantas, acumulan las sales en las vacuolas de las células, controlando de esta forma las sales en el citosol y manteniendo las células en una relación de potasio sobre sodio más o menos estable como tal, y con ello pues el potasio puede ser utilizado sin ningún problema como tal. Aquí en esta imagen pues les muestro algunos niveles tolerables de salinidad por los cultivos. Vean que la fresa es quien es un poco más susceptible a este tipo de condiciones, en donde la conductividad eléctrica tope, digámoslo así, que puede soportar es de 1,3. Pasando estos niveles empieza pues a mermarse el desarrollo de la planta, se ve poco marchita. Si ustedes visualizan una planta en niveles por arriba de esta cantidad de conductividad eléctrica, de este nivel de conductividad eléctrica, la planta se torna un tanto marchita, un tanto amarillesca, y esto es porque es muy susceptible a la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Pues si el suelo ya tiene estos niveles de conductividad eléctrica, pues podemos optar en bajar un tanto las sales que vamos a estar aplicando con
con los fertilizantes. Ahora hay algunos productos líquidos, algunos fertilizantes líquidos, solamente viene el elemento de interés. Por ejemplo, hay una empresa que vende un calcio líquido que ya no contiene su contraparte, que es que son los nitratos, por así decirlo, que es una sal. El nitrato de calcio pues es una sal en sí y que al momento de ponerlo en el entorno de las raíces incrementa la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué hacen estos productos líquidos que vienen quelatados, por así decirlo, con este ácido acético, que es un acetato de calcio? No incrementan la conductividad eléctrica del entorno. Sí hay que manejarlos con cuidado porque al no tener de dónde se pueda sujetar, digámoslo así, porque el catión por sí solo, el calcio es un catión con carga positiva, entonces pues se puede adherir sin problema a las partículas del suelo, a las arcillas que son negativas, pero al venir con este cubrimiento de ácido acético, que les decía, pues es un acetato de calcio, no se puede sujetar tan fácil de las arcillas y entonces si nosotros ponemos mucha agua, se pierde por lixiviación ese calcio del fertilizante líquido y entonces por eso es que ahora muchas de las agrícolas se ponen muy estrictos en la parte de la cantidad de agua que están aportando, si están utilizando estos fertilizantes líquidos para que pueda ser aprovechado por las plantas. Pero bueno, aquí nos estamos desviando un poco del tema de la salinidad, que sí es un tanto relacionado, pero digamos es un tema muy aparte, el manejo de los fertilizantes. Pero bueno, aquí nada más era un ejemplo que les quería comentar cómo hacer un manejo de nutrientes en este tipo de suelos donde la conductividad eléctrica ya es un poco alta por sí, por las mismas condiciones del terreno o por el mismo historial del manejo que ha venido teniendo este suelo. Aquí en el listado, si ustedes ven, los cultivos como el algodón o la cebada son plantas que pueden ser un poco más tolerantes a las condiciones de salinidad del suelo y vean que la cebada puede tolerar hasta estos niveles de conductividad eléctrica y que puede desarrollarse sin problema alguno. Esto en cuanto a temas de salinidad. Respecto al sodio, el sodio pues es un elemento abundante en el medio natural, al igual que otros elementos que pertenecen al mismo grupo, no se va a encontrar en el estado elemental debido a que reacciona rápidamente con los otros elementos no metálicos, que no son metales, pues es un nutriente que aunque no cumple con alguna función relativa, es de importancia, y bueno, que su función no es vital para las plantas, pues es necesario para un correcto desarrollo y crecimiento de las plantas como tal. De esta manera, pues puede ser utilizado por las plantas en pequeñas cantidades, al igual que los micronutrientes, como auxiliar para el metabolismo y la síntesis de la clorofila en la planta. En algunas plantas el sodio lo utilizan como un sustituto del potasio, obviamente en pequeñas cantidades. Se puede utilizar para la apertura y el cierre de los estomas, lo cual ayuda al equilibrio interno del agua, pero como ya les decía, en pequeñas cantidades, porque ya en exceso provoca pues varios problemas que ahorita vamos a comentar. Como ya les decía, pues este elemento no desempeña un papel de nutriente vegetal como tal, ya que las plantas pues pueden completar su ciclo de producción, su ciclo de vida sin presencia del sodio. Además, sus funciones pueden ser realizadas por otros nutrientes vegetales, como el potasio, que está pues obviamente más de lleno en la apertura y cierre de los estomas para la regulación del agua en la planta. Uno de los papeles, digamos, más importantes que cumple el sodio en la planta es que cuando tenemos una deficiencia de potasio, entra al quite para la parte de la regulación del agua en la planta. Esto, pues, si ya tenemos severas deficiencias de potasio en el suelo. También el ion potasio, pues, puede activar parcialmente las enzimas ADP glucosapirovosforilasa en la planta y esto, pues, tiene que ver en el metabolismo de la planta para la síntesis de almidón internamente. Volvemos a decirlo, cuando
cuando el sodio está en pequeñas cantidades en el suelo, ¿verdad? Cuando ya tenemos cantidades altas, una concentración muy elevada en el sodio, se pueden pasar por diferentes efectos adversos, tanto en el suelo como en la planta. Si tenemos mucho sodio en el suelo, pues la germinación puede ser lenta o desigual de las semillas como tal en el suelo. Puede haber un marchitamiento repentino en la planta, un retraso en el crecimiento, quemaduras marginales en las hojas, especialmente en las hojas inferiores y viejas, caída de las hojas, muerte progresiva de las raíces de las plantas, un desarrollo restringido de las raíces y una muerte gradual o repentina de las plantas. Esto cuando ya hay mucho sodio en el entorno, mucho sodio en la capa arable del suelo que afecta a las plantas. Es importante mencionar el mayor efecto producido por un elevado contenido de sales en el suelo, pues se puede manifestar en las raíces claramente, porque podrían observarse daños en la parte, también en la parte superior de la planta, pero en el caso que las raíces se vean afectadas por un exceso de sodio, estas son incapaces de absorber agua y la planta pues termina chitándose y por ende pues muriéndose como tal. No podemos olvidar que los niveles muy altos o excesivos de sodio en el sustrato del cultivo pues es muy probablemente se deba al agua de riego, como aquí en la zona Bajío, que los niveles de sodio pues sí son muy altos en las aguas que se están extrayendo de los pozos y que se utilizan para riego. Por tanto, pues es importante mencionarles que a medida de lo posible, pues hagan siempre un análisis de agua, un análisis de la calidad de agua de riego que están utilizando para ver qué tanto, en primera instancia, pues tienen de pH, qué tanto tienen de conductividad eléctrica y pues también de sodio con la que van a estar utilizando y que no les pueda llegar a causar algún efecto perjudicial y que pues el desarrollo de estos cultivos no tenga ningún problema. Diferentes estudios mencionan que a partir de niveles por arriba de 50 partes por millón se muestren en el resultado de agua de riego, empiezan a tener efectos perjudiciales para las plantas en primera instancia y para el suelo, porque al estar utilizando estas aguas por arriba de 50 partes por millón de sodio, este sodio pues se va a ir acumulando gradualmente en el suelo y pues puede causar muchos efectos negativos. ¿Qué problemas nos causa el sodio en el suelo? Pues causa problemas físicos y problemas químicos. Por ejemplo, dentro de los problemas físicos, la sodicidad o elevada alcalinización, perdón, se desarrolla cuando en la solución del suelo existe un porcentaje de sodio de intercambio, un PCI por arriba del 15% de saturación. Según lo que nos dice la norma oficial mexicana 023, por arriba del 15% de saturación de sodio respecto a los otros cationes, se considera como un suelo sódico y que pues eso va a traer efectos perjudiciales para la planta. Esta condición por arriba de un 15% de saturación de sodio intercambiable conduce a que la doble capa eléctrica que se encuentre de las arcillas expandida, la expansión de la doble capa debido a que los efectos de valencia y un elevado radio hidratado del ion sodio produce la dispersión de las partículas del suelo y no hay una formación de agregados, es decir, que se pierde la estructura del suelo. Al no generarse esta buena estructura en el suelo, que es la falta de poros, de porosidad en el suelo, el movimiento del agua en este tipo de suelos pues es muy lento y la conductividad hidráulica es muy baja. En la superficie del suelo, si hay presencia de texturas moderadamente finas a muy finas, se genera una estructura tipo laminar con fuerte encostramiento, dificultando la emergencia del cultivo. Es decir, esta capa dura, llamémoslo así, esta capa dura que se forma por no tener una buena estructura del suelo,
impide que la brotación de las semillas pues, sea bueno, que no haya una buena emergencia de las plantas, y por eso el porcentaje de germinación se ve muy disminuido, porque pues no hay una buena filtración del agua como tal, y pues todo se queda en la parte superior. Dentro de los problemas químicos que nos causa el sodio en los suelos, las sales sódicas pues son capaces de sufrir hidrólisis alcalina del tipo carbonatos y bicarbonatos de sodio. Estas sales de elevada solubilidad producen un incremento del pH en el suelo a valores iguales o superiores de 8.5. Estos suelos pues son fuertemente alcalinos, y esto dificulta de modo severo el crecimiento de las plantas, y también pues dificulta la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes, principalmente la parte de los micronutrientes para que lo puedan absorber las plantas. También dificulta la actividad biológica en los suelos. Suelos sódicos, pues como ya les comentaba, pues también se pueden presentar algunas costas negras, los cuales pues son humatos sódicos, producto de la unión de la materia orgánica coloidal con el sodio. Estas costas en el suelo son identificadas con facilidad sobre la superficie del suelo. Nosotros lo podemos denotar como que hay problemas muy severos del sodio. Y sobre el efecto en las plantas, pues la falta de estructura reduce la disponibilidad del oxígeno y de la capacidad de oxigenación en la zona de las raíces, limitando el crecimiento de las plantas. La dura costra que se genera en la superficie y el crecimiento de las plantas, pues dificulta el proceso de la germinación, influye directamente en el rendimiento. Aquí está lo que les comentaba de cuando en el suelo pues hay una alta combinación de bicarbonatos con el sodio, se eleva las sales y por ende pues también se refleja en que el suelo se vuelva más alcalino, el pH esté muy por arriba, y eso hace menos disponibles sobre todo a los micronutrientes, y que pues van a ver ustedes una diferente serie de amarillamientos y clorosis en las plantas a causa de este incremento en el pH. Aquí están los que les comentaba sobre la costra en la parte superficial. Vean cómo pues está pues muy compactada, y entonces pues a esto se le dificulta a las plantas para poder romper esta capa dura del suelo, y por ello pues hay pues una germinación, un porcentaje de germinación muy bajo en este tipo de suelos. Hablando del agua de riego, pues son diferentes sales las que se pueden encontrar. Con ello pues les quiero comentar de que si en el agua de riego ustedes ven una conductividad a veces de 1, de 1.5 en el análisis de laboratorio, pues que no se espanten, digámoslo así, porque muchas de las veces son sales, digamos, buenas que pueden ser utilizables para los cultivos. Por ejemplo, si en el agua de riego ustedes, o el laboratorio más bien, identifica que hay sulfato de calcio, pues tanto el azufre como el calcio pues pueden ser utilizables para las plantas. En el caso del sulfato de magnesio, pues también el azufre y el magnesio se pueden aprovechar por las plantas. Si empiezan a aparecer estos otros, pues ya nada más parte de ellos se pueden aprovechar. Si detectan bicarbonato de calcio, pues el calcio puede ser útil, el bicarbonato no tanto, porque al unirse con otros elementos, pues empiezan a generar problemas, como lo indica aquí la imagen. Si se forman bicarbonatos de sodio o cloruros de sodio, pues aquí ninguno de las partes puede ser utilizable por los cultivos, y al contrario, pues van a tener pues muchos problemas para el desarrollo de las plantas, y que, como les comentaba al inicio de la plática, vamos a hacer algunos cálculos para saber cómo convivir con este tipo de sales que están presentes tanto en el suelo como en el agua. ¿Cómo hacer para remediar entonces los problemas de sodio en el suelo? La primera opción, pues que ya es muy conocida en el entorno agrícola, pues es el yeso agrícola. Es un polvo muy fino a base de azufre y de calcio, es sulfato de calcio, que dependiendo del nivel de sodio, pues es la cantidad de yeso agrícola que vamos a incorporar para tratar de desplazar al sodio que está presente en los suelos. No es recomendable, no se sugiere aplicar más allá de las 3 toneladas
de yeso agrícola, porque para que pueda ser útil ese yeso agrícola necesita tener una muy buena cantidad de humedad en el suelo para que se pueda separar ese sulfato de calcio en sulfatos y calcio, y ese sulfato se pueda unir con el sodio formando una sal que se puede lixiviar a capas donde ya no afectan a las raíces. Ese sulfato de sodio Ujú. se puede lavar con la misma agua de riego, ir haciendo lavados para que se vaya desplazando ese exceso de sodio. Lamentablemente, déjenme tomar un poco de agua, perdón. Lamentablemente, el yeso agrícola sí tiende a tener un tiempo muy estricto para que pueda reaccionar, para que pueda hacer reacción con el suelo y que necesita tener necesariamente humedad para que pueda ayudar a desplazar el sodio que está presente en la capa arable. Y ante esto, pues hay diferentes productos que están en el mercado. Y aquí les muestro un ejemplo. Este producto que es un desplazador de sodio, que incluso se puede aplicar en el riego por goteo de sus cultivos, y que ahí pues solamente va a ayudar a la parte del bulbo de goteo de los cultivos, desplazando el exceso de sodio que puede afectar a las raíces aquí en su cultivo, y pues mejorando esta parte de la rizósfera de las plantas, de la raíz, para que no afecte el sodio. Y también ayuda este tipo de productos a la parte de bajar tanto el pH como la conductividad eléctrica. Por ejemplo, ustedes ven aquí en una aplicación que hicimos en unas cebollas, que inicialmente se tenía una conductividad eléctrica de 0.8, y después de 2 aplicaciones de 5 litros por hectárea, estas aplicaciones de este producto se hicieron cada semana, y a los 15 días tomamos una nueva lectura y vean cómo de 0.8 la conductividad eléctrica bajó a 0.4, haciendo, digamos, un tanto más amigable el entorno para las raíces de las plantas, y sin la necesidad, digamos, de hacer un gran movimiento con la aplicación de yeso agrícola para que pues se pudiera desplazar el sodio, bajar el nivel de pH y bajar el nivel de la conductividad eléctrica. Aquí está otro ejemplo. Inicialmente nos topamos con estas condiciones de un cultivo. Aquí la conductividad eléctrica rondaba sobre 3 cuando estaban así las hojas cloróticas, amarillentas, resultado de que el suelo pues tenía en primera instancia pues un pH alcalino y también un contenido de sodio elevado. Y se hicieron también aplicaciones, aquí en este caso no solamente fue de este producto, de Salof, sino fue también de complementario con otros productos que fueron a base de tierras diatomeas y de ácidos húmicos. Entonces, la combinación que hicimos con estos 3 productos, pues ayudó bastante para que se le hicieran unas condiciones favorables al entorno, al bulbo de mojado, y que la planta se pudiera recuperar sin problema alguno. Y lástima que no les puse aquí una imagen del cultivo después ya de las 2 aplicaciones que se hicieron, para que pues el cultivo se tornó ya en un verde pues sin amarillamiento, sin clorosis y con un buen desarrollo de la planta. Bueno, aquí sería, digamos, una parte de la teoría, por así decirlo, unos conceptos, digamos, muy básicos. Voy a abrir ahorita una hojita de Excel en donde vamos a hacer algunos cálculos para que ustedes puedan hacer el manejo de los suelos y de las aguas que tengan, pues, afectados por este tipo de condición. Bien, entonces vamos a hablar primeramente del agua. En el agua, pues lamentablemente no podemos hacer el manejo del sodio, pero sí podemos hacer un manejo de los bicarbonatos. Con ello, pues eliminamos bicarbonatos y no permitimos que se formen en el suelo sales como bicarbonatos de sodio, pues pueden afectar directamente al pH y a la conductividad eléctrica. Entonces, son 3 tipos de ácidos, los más conocidos para ayudar a esta parte. Está el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido fosfórico. ¿Cómo hacemos para saber cuánta cantidad de ácidos vamos a utilizar de cada uno? Para ello, pues existe
esta fórmula en donde nos dice que la cantidad de ácido requerido pues tiene que ver con los 1000 equivalentes de bicarbonatos a neutralizar en el agua de riego. Vamos a tomar en cuenta el peso equivalente del ácido que vamos a utilizar y como en el mercado pues hay diferentes características de ácidos que se comercializan, hay algunos que vienen con más o con menos porcentaje de riqueza del ácido, entonces pues también lo vamos a tomar en cuenta. Entonces la fórmula nos queda así, vamos a multiplicar los 1000 equivalentes a neutralizar de bicarbonatos presentes en el agua por el peso equivalente del ácido que vayamos a utilizar. Esto pues lo vamos a dividir entre el porcentaje de riqueza del ácido y la densidad del ácido también que les debe esta información pues se las debe de dar su proveedor para poder hacer este cálculo. Bien, entonces el ácido sulfúrico, pues aquí tienen la molécula, al igual que el ácido nítrico y el ácido fosfórico. El ácido sulfúrico, pues tiene, como ustedes ven aquí, tiene 4 oxígenos, tiene 2 hidrógenos y tiene un azufre. El ácido nítrico tiene 1 de nitrógeno, 3 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Y el ácido fosfórico tiene 4 oxígenos, 3 hidrógenos y 1 de fósforo. Entonces, con esto y yéndonos a la tabla periódica, pues sabemos que el peso o la masa atómica del nitrógeno pues es 14, el oxígeno es 16, el hidrógeno es de 1, el fósforo de 31 y el azufre de 32. Entonces, con estos datos, pues nos vamos a calcular el peso molecular de cada ácido, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que tiene 4 oxígenos el ácido sulfúrico, pues multiplicamos 16 por 4, son 64. Tiene 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. Y tiene un azufre, 32 por 1, 32. Entonces, la suma de estos tres son 98. Como tiene 2 cargas, trabaja con 2 cargas positivas, entonces dividimos el 98 entre 2 y entonces su peso equivalente es de 49. El ácido nítrico, pues de igual forma sacamos el total de lo que lo conforma, de los elementos que lo conforman, entonces el peso molecular es de 63. Este trabaja con una valencia, entonces el peso molecular es de 63 y por lo tanto su peso equivalente es también de 63. Al igual que el ácido fosfórico, la suma de los elementos que lo componen es de 98, es su peso molecular, también trabaja con una valencia esta molécula, entonces su peso equivalente también va a ser de 98. Entonces, pues ya tenemos el peso molecular, el peso equivalente de cada elemento y ahora lo vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula. De los más conocidos, pues de los ácidos que venden en el mercado, el ácido sulfúrico lo venden con una riqueza del 98% y con una densidad de 1.85, el ácido nítrico a una riqueza del 70% y a una densidad de 1.42 y el ácido fosfórico a una riqueza del 75% y una densidad de 1.6. Entonces aquí ya lo tengo directo. Si ustedes tuvieran una agua de, no sé, 6.000 equivalentes de bicarbonatos, entonces pues tendrían ustedes que eliminar de esos 6, 4.5. ¿Por qué no es conveniente eliminar en su totalidad todos los bicarbonatos del agua? ¿Por qué? Porque deja al agua susceptible a cambios bruscos, llamémoslo así, de su pH del agua, y entonces si ustedes, no sé, aplican algún otro ácido, pues puede bajar drásticamente ese pH del agua y causar problemas por no disponibilidad, en este caso de condiciones muy ácidas, de los macronutrientes. Hablamos de nitrógeno, de fósforo, potasio, por ahí calcio y magnesio. Si aplicamos muchas fertilizantes que son sales, pues el pH puede subir drásticamente y entonces ahí tendríamos problemas por la disponibilidad de micronutrientes. Hablamos de fierro, de cobre, de boro, manganeso y zinc. Entonces, por eso es conveniente no eliminar en su totalidad todos los 1000 equivalentes de bicarbonatos para que sea como un buffer, por así decirlo, para que no haya esos cambios drásticos de pH en el agua. Entonces, si tenemos un agua con 6000 equivalentes de bicarbonatos, pues solamente eliminaríamos 4.5 mil equivalentes de bicarbonatos en el caso de con ácido sulfúrico, vean que serían 122 mililitros de ácido sulfúrico por cada metro cúbico de agua que estemos utilizando para riego.
y con esto pues estaríamos eliminando 4.5 mil equivalentes de bicarbonatos presentes en el agua. Ok, si no quiero utilizar ácido sulfúrico, nos venimos al ácido nítrico, le ponemos los mismos 4.5, pues serían 285 mil mililitros de ácido nítrico para eliminar 4.5 mil equivalentes de bicarbonato. Si no encontramos ácido nítrico, nos vamos al ácido fosfórico, igual 4.5, pues aquí serían 368 mililitros de ácido fosfórico por cada metro cúbico, por cada mililitros de agua que vamos a revolver. Normalmente me preguntan cuál es el mejor ácido, ahí va a ser dependiendo de las condiciones de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si no quisieran utilizar algún fertilizante con fósforo, llámese un MAP, un fosfonitrato o algún otro fertilizante con fósforo, pues pueden utilizar el ácido fosfórico para eliminar los bicarbonatos que tengan en exceso y también aportar fósforo a su sustrato o al suelo que están utilizando para cultivar. Si no quisieran utilizar ácido fosfórico, pues también está la parte del ácido nítrico que también, digamos, aporta nitratos a la solución de suelo o al sustrato y que puede ser aprovechado por las plantas. Entonces ahí ya va a depender de ustedes cuál es el que mejor eligen. En algunos casos a veces no es tanto querido los nitratos y si no hay, digamos, disponibilidad de fósforo, pues pueden utilizar combinación de dos ácidos, por ejemplo, poner solo un miliequivalente de esto y lo demás de sulfúrico, y así pueden ustedes hacer las diferentes combinaciones. Les voy a dejar aquí el dato de un miliequivalente de bicarbonatos a eliminar para que tengan ustedes este dato directo, digámoslo así. Por cada miliequivalente a eliminar de ácido sulfúrico, pues de bicarbonatos a eliminar en el agua, un miliequivalente se ocupan de 27 mililitros de ácido sulfúrico, para el ácido nítrico serían 63 y para ácido fosfórico 82. Entonces, si en el análisis de agua que manden ahí al laboratorio le salen 5 miliequivalentes de bicarbonatos, ya saben que pues van a dejar solamente 1.5, eliminarían 3.5, entonces esto lo multiplicarían por 3.5, ¿verdad? Dependiendo de qué ácido ustedes van a utilizar. Perfecto, entonces con esto ya sabemos la cantidad de ácido que vamos a utilizar en la solución nutritiva. Ahora nos pasamos a la parte del sodio, cuánto yeso agrícola voy a utilizar dependiendo del nivel de porcentaje de sodio intercambiable en el suelo. Para esto nos remontamos a la parte del resultado del análisis de suelo que les entrega el laboratorio. Los laboratorios pues les entregan siempre el resultado y siempre, en la mayoría de los laboratorios, siempre se los entregan en partes por millón. Los nutrientes, aquí les pongo nada más un ejemplo de un resultado de análisis de laboratorio de fertilidad del suelo, obviamente. Pongamos que tenemos 4.600 partes por millón de calcio, 930 partes por millón de potasio, 790 partes por millón de magnesio y 2.000 partes por millón de sodio. El primer paso que debemos hacer es convertirlos a miliequivalentes. Para esto ya existe, digamos, un valor directo, un factor de conversión, y esto es resultado de dividir el peso molecular de cada elemento entre el número de valencias con las que esté trabajando cada elemento multiplicadas por 10. ¿Por qué? Porque aquí las partes por millón son los miligramos de cada elemento en un kilo de suelo. Si ustedes ven acá, son miliequivalentes en 100 gramos de suelo. Entonces, por eso el resultado de dividir el peso molecular entre el número de valencias se multiplica por 10 y de ahí se obtiene el factor. Entonces, el peso molecular de calcio es de 40, si lo dividimos entre las dos valencias con las que está trabajando este elemento, pues son 20 de su peso equivalente, multiplicado por 10, es un factor de 200. El potasio, su peso molecular es de 39.1, trabaja con una valencia, entonces su peso equivalente es de 39.1, multiplicado por 10, es un factor de 200. Magnesio pesa 24 su masa, trabaja con dos valencias este nutriente, entonces su peso equivalente es de 12, multiplicado por 10, pues es 120 factor. Y el sodio, su peso es de 23, trabaja con una valencia, entonces su peso equivalente es de 23 multiplicado por 10, 230 es el factor. Entonces dividimos cada uno de los elementos y vemos que al dividir 4.600, entre 200,
da un resultado de 23,000 equivalentes de calcio en 100 gramos de suelo, de potasio 930 entre 391, 2.4 mil equivalentes, magnesio 790 entre 120, 6.6 mil equivalentes, y sodio 2000 entre 230, 8.7 mil equivalentes de sodio en 100 gramos de suelo. Ya tenemos el resultado entonces de 1000 equivalentes de cada elemento, y ahora el siguiente paso a seguir es sacar el porcentaje de saturación de cada elemento. Para esto pues sumamos de los 1000 equivalentes de cada elemento y eso nos daría un estimado de la conductividad, más bien de la capacidad de intercambio catiónico de este suelo. En este caso pues si sumamos todos, la capacidad de intercambio catiónico nos daría un dato de 40.7 y esto lo vamos a tomar como un 100% y para sacar el porcentaje de saturación de cada elemento pues es una simple regla de 3 en donde si 40.7 mil equivalentes es mi 100%, ¿qué porcentaje son los 23,000 equivalentes de calcio que tengo en el suelo? Entonces al hacer esa regla de 3 nos indica que son 56.6 mil porcentaje, perdón, de saturación de calcio que hay en el suelo. Hacemos la misma regla de 3 ahora para el magnesio. Si 40.7 es mi 100%, ¿cuánto porcentaje son los 2.4 mil equivalentes de potasio? Entonces nos da como resultado 5.9% de saturación para el magnesio. De igual forma, pues aquí ven ustedes el resultado de 16.2%, y para el sodio hacemos de igual forma la regla de 3 y el resultado que obtendrían es de 21.4% de saturación. Entonces, de acuerdo a lo que les comentaba hace rato, que la norma oficial mexicana 021 de la Semarnat les indica que un suelo no debe de estar por arriba del 15% de saturación de sodio. Bueno, la norma nos indica el 15, a manera de ser un poco preventivos, aquí le estamos manejando un máximo de 10. Entonces, lo que vamos a eliminar de porcentaje de saturación de sodio serían pues la resta de 21.4 menos 10 y el resultado que tendríamos pues serían 11.4% de sodio a eliminar. ¿Esto a cuántos mil equivalentes de sodio equivale? El 11.4%. Entonces pues hacemos otra regla de 3 donde si 21.4% son 8.7 mil equivalentes, ¿cuántos mil equivalentes será? 11.4% de sodio intercambiable a eliminar. Entonces si hacemos esa regla de 3, verían como 4.6 mil equivalentes son los que vamos o los que se tienen que eliminar del suelo para que no genere problemas. Ya teniendo los 1000 equivalentes a eliminar de sodio, pues se multiplican directamente con el peso de equivalentes del yeso agrícola, de acuerdo a lo que pesa el sulfato de calcio, pues son 86, su peso es de 86, y si lo multiplicamos por estos 4.6 de mil equivalentes de sodio eliminar, pues el resultado serían 398 miligramos de yeso por cada 100 gramos de suelo. Si ya lo extrapolamos a kilogramos por tonelada de suelo, serían 3.9 kilogramos por cada tonelada de suelo que se debe mezclar para eliminar este sodio que tenemos en exceso. Supongamos que tenemos una densidad aparente de 1.1, este resultado pues también se los da el laboratorio a donde ustedes manden a analizar, y si lo queremos para una hectárea, entonces pues son 10,000 metros cuadrados para una profundidad 30 centímetros, entonces pues serían 3.300 toneladas de suelo en esa hectárea a una profundidad de 30 centímetros. Ya tenemos el dato que son 3.9 kilogramos por tonelada de suelo que se tiene que revolver de yeso agrícola, pues entonces multiplicamos por las toneladas que tiene toda esa hectárea a la profundidad de 30 centímetros y el resultado que tendríamos pues serían ya los kilogramos o la cantidad más bien
de yeso agrícola que se va a incorporar para eliminar este exceso de sodio que tenemos. Les comentaba también durante la plática que no se sugiere que se incorporen más de 3 toneladas de yeso agrícola por hectárea. ¿Por qué? Porque no va a hacer reacción, digamos, por arriba de ese nivel de sodio. Se tiene que utilizar pues mucha agua, el suelo tiene que tener pues mucha humedad para que se pueda solubilizar, por así decirlo, ese yeso agrícola. Y entonces, pues tiene que ser un mejoramiento paulatino para poder llegar a niveles de sodio deseados en el suelo. Aquí cada ciclo, pues nos iríamos con la incorporación de 3 toneladas cada ciclo hasta llegar a esta cantidad de sodio que se está recomendando y de ser posible, pues incluso cada año ir haciendo análisis de la fertilidad del suelo para ver qué tanto avance vamos llevando en el mejoramiento de ese suelo. O la otra parte que les comentaba también en la plática, de utilizar ciertos productos, como el caso del salón que les comentaba, con otros aportes especiales de tierras diatomeas o ácidos húmicos o incluso fúlbicos, que les ayuden a mejorar paulatinamente el área de bulbo de mojado de sus pues, plantas, en el caso de que ustedes tengan riego por goteo. Entonces, de esta manera, pues ustedes pueden hacer un manejo de pues niveles altos de sales en el suelo y de sodio en los terrenos que utilicen para cultivar. Entonces, pues con esto estaría cerrando lo que les quería compartir y les voy a volver a compartir mis datos para que si tienen alguna duda o pregunta, mucho gusto, pues aquí estoy disponible para poder estar al pendiente de ustedes.